Perfecto, acá lo tenemos. Estimado Samuel, ¿me das la confirmación de que se vea la diapositiva del módulo 2? Sí, doctor, se ve claro y perfecto. Perfecto, muy amable, gracias Samuel. Muy bien amigos, tal como les hemos indicado en este repaso del contenido temático de este importante diplomado, hoy día nos ocupamos del módulo 2, la contratación laboral. En la sesión anterior hemos desarrollado los elementos de la relación de trabajo y en qué marco valorativo y normativo y condicional y condicionamientos y claves de interpretación para poder manejar todos los elementos e instituciones del derecho laboral. Nos hemos concentrado en que el derecho laboral se ocupa de un fenómeno que es la relación de trabajo. Esta relación de trabajo, de la cual hemos analizado sus elementos, las presunciones, los elementos indiciarios, para poder saber cuándo estamos ante una relación de trabajo, esta contratación laboral, que les decía, indistintamente, vamos a hablar acá en forma de sinónimo de vínculo laboral, contrato laboral o relación laboral, entendido como la prestación del servicio o el acuerdo para la prestación del servicio personal subordinado y remunerado. No me voy a referir no me refiero solamente al documento, en general, al acuerdo. Ahora, entonces estamos viendo de que esta relación laboral, que es el análisis jurídico de un fenómeno, ¿cuál es el fenómeno que existe en la realidad, en nuestra sociedad y en la economía? Como un fenómeno no solo jurídico, sino como un fenómeno económico-social, es la prestación del servicio, la contratación de personal o de mano de obra para las empresas y las instituciones, cualesquiera sea el tipo de personas, o más que de personas, perdón, de actividades que desarrollen los empleadores. Aquí estamos hablando desde micro, pequeñas, grandes empresas del sector extractivo, productivo, del sector servicios, educativo en general. ONGs, iglesias, sector salud, sector transportes. Todos, actividad económica implica la contratación de personas a través de esto que hemos analizado hasta el día de ayer, que llamamos la relación de trabajo. Entonces implica acá captar personas y establecer con ellas un nexo jurídico que llamamos contrato o relación de trabajo. Según las variantes, las posibilidades que tenga la empresa, las necesidades particulares de la prestación del servicio, o en la medida en que se puedan ajustar a determinadas formas ya previstas en la ley, hablamos de tipos de contratación laboral. Estos elementos de los cuales hemos hablado ayer se pueden configurar en determinados tipos de contratos laborales que comparten todos ellos el hecho de establecer una relación subordinada de trabajo por la cual se recibe una remuneración. Todos comparten el hecho de que contienen los elementos que hemos visto hasta el día de ayer. Lo que vamos a ver son las variantes de contratación. ¿Por qué es importante estas formas de contratación? Desde el aspecto interno de la empresa, desde el aspecto organizativo de la empresa, implica pues que la contratación debe obedecer a un análisis de si me conviene tener a un trabajador a tiempo completo o a tiempo parcial, o con jornada variable, o en forma permanente, o con contrato temporal, etcétera. O si intermedio laboralmente, o contrato a través de una tercerización. ¿Eso quién lo determina? Lo determina el nivel organizativo de la empresa, que obedece a
el tipo de producción, el tipo de organización, la capacidad económica de la empresa, etc. Entonces, la contratación laboral, más que fijarnos en el vecino o en el otro, o porque me lo recomendaron, o porque yo tengo a tales trabajadores en planilla, estos no, o si están todos en planilla, estos los tengo con este tipo de contrato, creo que haríamos mal en copiar modelos. Los modelos de contratación laboral deben provenir de las necesidades internas de la empresa. Aquí el gerente administrativo, el jefe de recursos humanos, debe contar con el apoyo de un especialista laboral para que le planteadas esas necesidades organizativas que no tienen que ver con el derecho al trabajo, sino tienen que ver con la administración de la empresa, cómo organizar la contratación de personal. Y ahí ya viene el aspecto jurídico laboral, donde determinamos, para este tipo de necesidades, el régimen laboral peruano, el sistema jurídico laboral peruano, te ofrece estas variables. Muy bien, entonces partimos del aspecto organizativo. Luego lo que podríamos llamar el aspecto laboral. Les decía en el punto anterior que si bien se parte de necesidades organizativas, administrativas de la empresa, estas tienen que conciliarse con los aspectos normativos legales, normativos jurídicos. Es decir, que obedezcan a o respeten las normas que están establecidas, que hemos visto que en la mayoría de casos son normas de obligatorio cumplimiento, de orden público. Entonces, el efecto de la contratación de personal, si no obedece o no se ajusta a los moldes establecidos en nuestra legislación, que podemos criticarlos. A algunos nos parecen muy rígidos, lo que llamamos la falta de flexibilidad. Decimos que tienen sobrecostos, que no nos permiten adecuarnos a las variables o a las cambiantes necesidades que el mercado impone a los empleadores, que bajo este modelo laboral somos un país rígido que no permite el incremento de empresas o que las empresas apuesten a un crecimiento, a mayor inversión o a la creación de nuevas empresas o de nuevos puestos de trabajo en las empresas ya existentes. Esto es una forma de verlo. Hay quienes critican eso. Hay otros que lo ven más bien como que tenemos un sistema poco protector, que más allá de que seamos flexibles o no, hablamos que todo este aspecto laboral, del cual estamos hablando en el aspecto legal que hablamos en este diplomado, solamente abarca a un determinado área de la economía, que es la economía formal, porque la otra es la economía que está en las sombras de aquellas empresas que no se constituyen como tales, sino que realizan una actividad económica o habiéndose constituido, no ponen a sus trabajadores en planilla. Entonces, ese es un gran problema también de la informalidad, que no vamos a tocar aquí, lo mencionaremos tangencialmente. Pero el aspecto laboral, más allá que nos parezca muy rígido o poco o demasiado demasiado flexible, que desprotege al trabajador, en todo caso son perspectivas que cada uno tiene derecho a asumir. Acá lo que vamos a ver es que tengamos la capacidad de determinar que el molde o forma de contratación laboral, que las políticas, como también se llaman, de contratación laboral en una empresa, que se sustentan en los aspectos organizativos, no tengan problemas con los aspectos jurídicos laborales. En definitiva, que no tengamos problemas con la inspección de trabajo, no tengamos problemas con la administración tributaria, con la administración de la seguridad y previsión social, con los reclamos que pueda hacer el trabajador en forma individual o en forma colectiva, ¿no es cierto? Y ya más o menos les mencionaba que en el aspecto tributario, determinadas formas de contratación pueden incidir sobre el todo con el tipo de remuneración que se pueden plantear, ¿no? Entonces, en conjunto, un modelo de contratación laboral va a incidir en aspectos laborales, organizativos y
tributarios. Las formas de contratación laboral, que es un término muy genérico, para más o menos enmarcarlo y ponerlo dentro de otra perspectiva, veámoslo desde el punto de vista de quiénes son los empleadores. Los empleadores en el Perú o son entes privados o son entes públicos. Entonces tenemos que hay un régimen privado y un régimen público. Ahora, el Estado, que debería ser entendido como el empleador perteneciente o que es un ente público, contrata bajo el régimen establecido en forma exclusiva para él, que es los regímenes de contratación del sector público, que puede ser el de la carrera administrativa, del decreto legislativo 276, de la nueva ley del servicio civil, la contratación administrativa de servicios, el régimen de gerentes públicos, etc. Pero también el Estado, siendo un ente público, contrata bajo el régimen común de la actividad privada. Lo que hemos hablado, que es la ley de productividad y competitividad laboral, que era la antigua ley, el decreto legislativo 728, que es la norma matriz en el sector privado. Pero en el sector público, buena porción del sector público contrata bajo el régimen común de la actividad privada. Sobre todo los organismos reguladores, por ejemplo, OCINER, OCINERMIN, INDECOP y todos ellos contratan bajo el régimen privado. Y en algunos casos una misma entidad como las municipalidades aplican el régimen de la carrera administrativa o las que ya se alinearon al servicio civil con la ley del servicio civil para lo que son empleados. Y los obreros les aplican el régimen común de la actividad privada, lo cual siempre he criticado. Me parece una situación de una esquizofrenia, de una división artificial, de tener dos entes o dos formas de contratación en una misma entidad pública, en una misma municipalidad. Bueno, eso es que lo vemos desde el punto de vista del empleador. Luego en el sector privado, ya exclusivamente en el sector privado, o se aplica el decreto legislativo 728 o algunos regímenes especiales de contratación. Los más importantes de ellos los citaré, como el régimen de microempresa, agrarios, construcción civil, el régimen de contratación de extranjeros, trabajadores del hogar, las normas especiales de seguridad privada, el trabajo que está relacionado con la salud, los trabajos de estiva y desestiva, el trabajo a tiempo parcial, a domicilio, el teletrabajo, etc. Son variantes de la contratación, ¿no? Variantes o más que la contratación, en el régimen legal que se aplican. Pero acá lo que vamos a hablar ahora en formas de contratación se aplican a todos estos regímenes, ¿no? En el sector privado, que es nuestro foco de atención. Ahora, si nos concentramos ya en el punto esencial, formas de contratación de personal. Tanto se aplicó el decreto legislativo 728 o el régimen agrario, por ejemplo, o el régimen de la microempresa, o en el caso de trabajo relacionado con la salud o con la educación, que tienen algunas normas especiales, pero lo que tienen en común es que el personal puede ser tomado bajo ciertas formas. La ley no lo ha puesto de esta manera. Yo he hecho una, entre comillas, arbitraria selección de criterios para clasificar la contratación de personal. La ley no establece esta caracterización o esta estructura de contratación. Lo he hecho simplemente con un ánimo didáctico de poderles plantear a ustedes por qué hay distintas formas de contratación, cuáles son los criterios. Cuando hablamos de contratos de trabajo, pensamos esencialmente en contrato por tiempo indeterminado, el permanente, y el a plazo fijo, el modal, ¿no es cierto? Pero hay más formas, porque hay más criterios para determinar
un tipo u otro de contratación. Entonces, el esquema que les planteo es el siguiente. Que las formas de contratación de personal pueden variar de acuerdo con la duración del contrato. Así tendremos contratos a tiempo indeterminado, que el trabajador es permanente, sabemos cuándo se inicia, pero no sabemos cuándo va a terminar la relación. Podrá terminar, como lo veremos en las clases siguientes, por cualquiera de las causales de extinción: renuncia, muerte, despido justificado o despido arbitrario, jubilación, extinción de la empresa, causas objetivas, etc. Y tenemos también el contrato a tiempo determinado, donde sabemos cuándo nace el contrato y cuándo va a terminar, porque ya nace con una fecha o plazo determinado. Por eso es que se denomina también contrato a plazo fijo, o como la ley los denomina, contratos sujetos a modalidad. Estas variaciones tienen que ver ¿con qué? Con la duración del contrato. Pero ahora también, hablando de duración, ya no me fijo en cuánto dura el contrato, sino cuánto dura la jornada que presta el trabajador. Entonces así tendremos contratos en función de la duración de la jornada. Serán los contratos de trabajo a tiempo completo, es decir, el que tiene una jornada regular de 8 horas o 7 horas diarias aproximadamente, o 6 menos, pero por lo menos más de 4. Y el trabajador a tiempo parcial, que es aquel cuya jornada laboral es menor a 4 horas diarias. Entonces, aquí la clasificación del contrato no es en función de la duración del contrato, sino de la duración de la jornada. Y cada una de estas variantes van a incidir en algún tipo de derecho, o cómo se ejercen algunos derechos, cómo se acceden a determinados derechos, o a ciertas ventajas o desventajas para el empleador o para el trabajador. Normalmente en derecho laboral, como les había dicho, que todo lo tenemos en una balanza, cuando algo implica una ventaja para el trabajador, implica una desventaja para el empleador y viceversa, ¿no? Cuando encontramos que hay una ventaja para el empleador, por ejemplo, el trabajador, para el empleador, que puede tener un sistema, imaginemos, súper flexible de contratación temporal, que no tiene que sujetarse, como existe ahora, que hay que sujetarse a ciertos moldes para la contratación modal. Ahí él estaría feliz porque tiene un sistema súper flexible, hay una ventaja. Pero la desventaja aumenta para el trabajador. ¿En qué? En que es un trabajador que su estabilidad es mínima, porque la flexibilidad que pone contento al empleador y que le da supuestamente mayor competitividad en el mercado, al trabajador lo vuelve más precario, ¿no? O más precaria las condiciones de prestación del servicio en la medida en que no se respetaría el principio de continuidad. Como es en el CAS. Ayer me preguntaban eso. ¿El CAS violenta el principio de continuidad? Sí, pero lo hace legalmente. El Estado se blindó, estableció un régimen de contratación, porque el CAS que vino a reemplazar lo que era una vergüenza pública, pues, ¿no? Los servicios no personales, que en verdad era locación de servicios, contratos de locación de servicios, pero en el sector público mal llamados SNP, servicios no personales, que no daban ningún beneficio. Y el Estado puede ser el primer infractor laboral. Bueno, se lavó la cara y quitó esos SNP y creó el sistema CAS, que originalmente daba poquísimos derechos. Luego se sometió a un proceso de inconstitucionalidad, lo que ayer vimos, control concentrado de la constitucionalidad de las normas. Se planteó una acción de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional dijo, estas partes son inconstitucionales. Y se dio una nueva norma, cambiando el CAS, otorgándole ya bastantes más beneficios, no idénticos al trabajador nombrado, pero muchos más beneficios, y
disponiendo que iba a ser un régimen temporal, es decir, que en algún momento se va a acabar. No dice cuándo, pero dice que debería acabar. En el Perú las cosas transitorias son casi permanentes o duran bastante. Pero de esa manera se blindó el Estado, se blindó legalmente con el sistema CAS. Ahora, también tenemos otra forma de formas de contratación de personal que podríamos decir contratos por el tipo de remuneración, en la medida en que cómo se determina la remuneración. Tendremos contratos de remuneración determinada, es decir, contratos que ya está establecida la remuneración, que es remuneración por tiempo, y la remuneración determinable, que no sabemos cuánto va a ser la remuneración, pero tenemos un criterio para determinarla. Por ejemplo, el pago a través de una comisión, de un destajo, del cumplimiento de cierta meta. Luego, por el tipo de moneda o por la introducción de la remuneración integral. Luego otra variante de contratación de personal es la que tiene que ver por la forma de contratar personal. Se le puede contratar en forma directa, de tal manera que el que recibe el servicio y ejerce el poder de dirección, como debería ser en todos los casos, es el mismo empleador. Esa es la contratación directa. Pero en algunos casos el que recibe el servicio no es el trabajador, perdón, no es el empleador, porque hay otro ente que es el empleador. Eso es lo que llamamos la contratación indirecta o interposición laboral, que son los casos de intermediación y tercerización laboral. ¿Ves? Esta es una forma de plantearnos un esquema para plantearnos formas de contratación de personal. Podríamos introducir otras, pero nos vamos a concentrar en este tipo en este esquema que creo que son los más relevantes. Bien, la primera tipología, de acuerdo a la duración del contrato. Hablemos del contrato por tiempo indeterminado y del contrato sujeto a modalidad. En principio, toda obligación laboral, toda relación de trabajo, se plantea como una relación de carácter sucesivo o duradero y que se prolongue en el tiempo, no siendo posible cumplir con un acto único. De esa manera, nuestra legislación mantiene como regla general que los contratos o relaciones de trabajo se celebran a plazo indeterminado. Así hay una presunción legal, creo que es una presunción relativa, pero que está determinada en el artículo 4 de la Ley de Productividad, que en toda prestación de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Es decir, en principio todos los trabajadores subordinados en el Perú son trabajadores a plazo indeterminado, permanentes. Esa es la presunción. Esa es la regla. Pero hay una excepción, que en el mismo artículo 4 está, que se permite la contratación por tiempo determinado o a plazo fijo para satisfacer necesidades temporales de mano de obra. ¿Cuál es el fin? Grabémonos eso. ¿Cuál es el fin de la contratación modal? Satisfacer necesidades temporales de mano de obra. Ese es el fin. Ahí ahondaremos. En algunos regímenes especiales se invierte la figura. En el régimen general estamos diciendo cuál es la regla. Todos los trabajadores son permanentes. La excepción, los trabajadores temporales. Pero en algunos regímenes especiales la regla más bien es la temporalidad, en atención a la naturaleza y forma de la actividad económica y de las labores, como por ejemplo construcción civil, estiva y desestiva. Ahí más bien la regla es la temporalidad. Por definición, todos los trabajadores son temporales, ¿no? En el régimen laboral de construcción civil. La estabilidad es relativa, súper relativa.
Nomás hay protección mientras dure el contrato de trabajo, que puede ser 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, o lo que dure la obra. En estiva y desestiva también, lo que dure la contratación para el desaduanaje o para bajar del buque el determinado container y trasladarlo a tal sitio. Ahí ya no solo dura ni siquiera semanas, días y horas ahora, a veces, ¿no? Lo mismo en la estiva terrestre, ¿no? Entonces, hay regímenes laborales especiales que invierten la regla de la temporalidad. ¿En atención a qué? En atención a a cómo está organizada la actividad económica. En el resto de casos hemos visto que más bien la tendencia es a la realización de una sucesión de actos de servicio continuo que tienden a desarrollar lo que es el principio de continuidad laboral. Veíamos que la excepción eran los contratos a tiempo determinado, es decir, los contratos sujetos a modalidad o a plazo fijo o temporales. Respecto de ellos, que también están regulados en el artículo 4, pero como excepción, con carácter, como bien nos menciona el doctor Elmer Arce, en un libro muy interesante que tiene, creo que aquí lo tengo a la mano, sobre la contratación de la contratación temporal de trabajadores. Bueno, acá tengo subcontratación, pero también el libro del doctor Sanguinetti sobre contratación temporal son de los más importantes, ¿no? El de Sanguinetti ha sido publicado, si no me equivoco, por el Fondo Editorial, y el del doctor Arce por la editorial Palestra. Los contratos en el Perú, siguiendo el principio de continuidad, se establecen como regla general la contratación permanente, es decir, por tiempo indeterminado. Y la excepción, y como nos dice, insisto, el doctor Arce, los contratos modales más bien tienen un carácter residual, que no solo excepcional, sino residual. De tal manera que podemos decir que nuestra legislación laboral mantiene como regla general la celebración de los contratos de trabajo por tiempo indeterminado. Sin embargo, permite pactar contratos a plazo fijo, o también llamados temporales o a plazo determinado, denominados sujetos a modalidad. Estos contratos pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o la mayor producción de la empresa, o cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Y también los contratos de trabajo intermitentes o de temporada, que por su naturaleza pueden ser, digamos, permanentes, pero también obedecen a periodos exactos de contratación, ¿no? De tal manera que esto es lo que anima o sustenta el criterio del legislador para regular y permitir la contratación a plazo fijo o temporal. No lo anima otra cosa. Que los empleadores, los asesores, como nosotros, abogados, contadores, jefes de recursos humanos, administradores, psicólogos organizacionales o cualquier profesional que está en el quehacer laboral, a veces utilizamos el contrato modal para otros fines, como por ejemplo, someterlos a un periodo de prueba. Pero el periodo de prueba, como vimos ayer, ya está preestablecido. Pero hay quienes consideran que le hice un contrato para que esté a prueba. Contrato de 4 meses de prueba. No, señores, todos los contratos, sean determinados o indeterminados, están sometidos al periodo de prueba. O lo utilizan como instrumento de gestión de personal para incentivarlos, ¿no? Como que cuando nos dicen,
es que el trabajador, cuando sabe que le van a renovar o no, se mantiene más disciplinado. Claro, eso hay quienes opinan eso. Otros dicen que más bien un trabajador que está con un contrato modal en forma prolongada no se identifica con la empresa, que no da plenitud su trabajo. Bueno, son formas de verlo. Pero en todo caso esos son instrumentos de gestión de personal y los contratos sujetos a modalidad no son un instrumento de gestión para la motivación de los trabajadores.